Muy bien, comencemos a ampliar de una vez las noticias más importantes del momento, que además son muchas. Es un miércoles en el que se registran muchas informaciones nacionales e internacionales. Hay una de carácter económico muy importante por su impacto y por la generación de reacciones de diversa índole. Tiene que ver con la cifra de crecimiento económico durante el 2021, cifra que llegó al 10.6% de crecimiento. Y es un hecho bien importante, como quiera que el propio presidente Duque desde España había anunciado una proyección de esa cifra cercana al 10.2%. Es el crecimiento real del Producto Interno Bruto de los colombianos. Saludamos a esta hora al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el doctor Juan Daniel Oviedo. Bienvenido, gracias por su tiempo. Muy buenos días, Juan Manuel, y un saludo muy especial a todos los oyentes. Quería preguntarle, sobre todo desde el ámbito de la estadística, doctor Oviedo, inicialmente por algo que se suele convertir en un hecho popular, y es que a esta cifra se le ha acompañado de la palabra histórica, cifra histórica del 10.6%. ¿Es así? ¿Hay motivos para considerar que esta es una cifra histórica en materia de crecimiento? Pues, Juan Manuel, en ese punto de vista hay que reconocer que como crecimiento individual de un año completo, pues es el registro más alto que nosotros estamos observando desde que el DANE hace la síntesis de contabilidad nacional, que es el año 1976. Sin embargo, hay que contextualizar ese resultado porque ese 10,6% tiene un componente muy importante de rebote estadístico después de haber visto también la contracción de la historia contemporánea, la más profunda que vimos en el año 2020, con una contracción de la economía del menos 7%. Es decir, que es natural que ese 10,6% esté corrigiendo en buena parte esa contracción del menos 7%, tanto es así que el crecimiento bienal, Juan Manuel, es del 2,8% cuando comparamos 2019 con 2021. Cuando hacemos la serie histórica de crecimientos bienales desde 1990, pues es un crecimiento bienal moderado en comparación con otros momentos de la historia económica del país. Me parece absolutamente clave y honesto eso que usted ha dicho, doctor Oviedo. Claro, hay que tener en cuenta aquí el efecto rebote por todo lo que ocurrió durante el tiempo de la pandemia, ¿verdad? En materia de crecimiento individual como año completo, sí es una cifra muy importante desde 1976, pero aquí hay un componente de rebote que es inevitable luego de lo que ocurrió en el 2020, cuando con motivo de la pandemia bajó, es decir, se contrajo la economía. Y es natural, dice el doctor Oviedo, que ahora se esté dando esa corrección. El crecimiento real, entonces, en relación con el 2019 es de 2.8, ¿verdad? Exactamente, Juan Manuel. Bien, y doctor Juan Daniel Oviedo, ¿qué impulsó esta reactivación para llegar a esta cifra de crecimiento del 10.6? Bueno, creo que uno de los impulsores más importantes ha sido el gasto de los hogares, porque recordemos que el gasto en consumo final de los hogares presentó un crecimiento significativo en 2021, sobre todo también representado desde la perspectiva de la oferta por esa dinámica que tuvo la rama de actividad de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Por eso, en resumen, desde la oferta, el rubro de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida está explicando casi el 40% de todo el crecimiento de la economía colombiana en 2021, y el gasto de los hogares, recordando que la economía creció un 10,6%, el gasto de consumo de los hogares está creciendo al 14,6%. Eso significa que tenemos un impulso muy importante del consumo privado, acompañado también por el consumo público, en donde debemos reconocer que tanto en 2020 como en 2021 las políticas públicas inyectaron recursos en la economía, como las transferencias monetarias o pues todas las inversiones en salud para poder garantizar el plan de inmunización en relación con la enfermedad COVID-19. Doctor Oviedo, en el año 2021, ¿cuáles fueron los dos sectores de la economía que más crecieron y cuáles fueron los dos que menos? Bueno, cuando vamos individualmente dentro de los sectores la desagregación de 12 ramas, que es la que inicialmente le permite a uno tener una perspectiva general de la economía, vemos que en primer lugar
la rama de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida crece al 21,2%. La rama de actividades artísticas, de entretenimiento y de recreación y otras actividades de servicios crece al 33%, ahí particularmente por un auge de juegos de azar por parte de los residentes en el territorio nacional. Mientras tanto, los dos sectores que menos crecen, en primer lugar, son explotación de minas y canteras, que solo está creciendo anualmente al 0,4%, con un balance positivo de carbón y negativo de petróleo y gas, y el segundo sector con menor crecimiento en el año 2021 es el sector agropecuario, en donde desafortunadamente la dinámica del cultivo de café restó puntos al sector agropecuario en 2021. Doctor Oviedo, me llama la atención algo que usted acaba de decir. La rama artística y de entretenimiento, que creció el 33%, tuvo un componente llamativo, interesante, el auge de los juegos de azar. La gente se dedicó a comprar lotería y a jugar, sí, tratando como de mejorar su situación económica, quizás. Y también por los confinamientos se generó una cultura también de participar en juegos de azar electrónicos, es decir, a través de Internet. Por consiguiente, el renglón de juegos de azar y apuestas, que tiene un peso muy importante dentro de esa rama de actividad, crece al 79%. Doctor Oviedo, pues se destaca dentro de este informe de ustedes que el gasto de los hogares e incluso los 3 días sin IVA pues impulsaron esta cifra, pero ¿qué pasó con la generación de empleo, que se nota bastante rezagada? ¿Ahí cómo se explica este fenómeno? Bueno, ahí lo presentamos el día de ayer, en donde se amplía la brecha entre la recuperación del producto y la recuperación del empleo. Tanto es así que con corte al cuarto trimestre del 2021, mientras la economía ya está casi un 7% por encima del último trimestre del 2019, que fue el que no tuvo ningún efecto de pandemia asociado con la enfermedad COVID-19, la recuperación del empleo solamente está a un nivel del 96%. En términos generales, lo que nosotros estamos viendo, en primer lugar, es que el sector manufacturero y el comercio minorista crecieron de forma significativa, como lo vimos el lunes pasado, pero incluso lo hicieron con menos personas trabajando. Tanto es así que el sector manufacturero contrajo su personal ocupado en casi un 3,3%, y las ventas de comercio minorista enfrentaron una contracción del empleo del más del 4%. ¿Qué se deduce ahí? Que el sector manufacturero creció en dominios que no son intensivos en mano de obra, que utilizó más turnos, más horas, que lo mostramos también en las estadísticas de mercado laboral, e hizo vinculaciones de personal temporal y no necesariamente de personal permanente. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la rama de comercio minorista, pues parece indicar que todo el uso de plataformas digitales para la prestación de servicios a domicilio está reduciendo los requerimientos de capital humano para poder atender, por ejemplo, un supermercado o una tienda de bar. Importante eso también. Claro, señor Oviedo, la CEPAL decía que la recuperación de la región iba a ser muy difícil. Con esta cifra, ¿cómo nos va con respecto a otros países de la región? Bueno, cuando nosotros queremos contextualizar este resultado del 10,6% y nos comparamos, en primer lugar, con los países de la OCDE, que no todos, pero la mayoría de ellos cumplen con el compromiso de entregar el dato a 45 días, pues estamos viendo que el 10,6% hasta el momento entre los países de la OCDE es el más alto de todos los países que han reportado información. El segundo más alto es el Reino Unido, con un crecimiento del 7,5%, y sigue Francia con un crecimiento del 7%. Esperemos que los demás países latinoamericanos normalmente tienen un rezago de 60 días para ya poder tener una comparación con el resto de la región de América Latina y el Caribe. Doctor Oviedo, cuando usted se refiere a los sectores de la economía que más crecieron en el 2021, y por supuesto quitando los juegos de azar, el sector de las apuestas, ¿significa entonces que la economía naranja, como la llama el presidente Duque, sí está funcionando? ¿O eso cómo queda? Bueno, a través de la cuenta satélite de Economía Naranja, que el PANE está obligado por ley a producir, y de todo el sistema de economía naranja, nosotros pudimos observar que este sector, que es intensivo en mano de obra,
al menos al tercer trimestre de 2021 vamos un poco rezagados porque es un análisis particular que se hace a partir de una cuenta satélite. Al tercer trimestre del 2021, el sector de economía naranja en sus 3 dimensiones había recuperado el personal ocupado que tenía antes de la pandemia. Es decir, hubo un golpe fuerte, pero tal vez también las medidas de política pública para incentivar este sector permitieron que al tercer trimestre del 2021 ya tuviéramos un nivel de empleabilidad similar al que estaba previo a la pandemia. Con la precisión, aprovechando la pregunta, que esa rama de actividades artísticas y entretenimiento se mueve más por el tema de juegos de azar que por economía naranja. Doctor Juan Daniel Oviedo, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio y por ayudarnos a entender estas cifras. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa y a los oyentes. Es Juan Daniel Oviedo, el director del Departamento Nacional de Estadística. 10.6%, además con una cifra de componente muy importante internacionalmente hablando, ¿no? Sí, lo que decía el doctor Oviedo, Juan Manuel, que es uno de los países que repuntan recuperación en la región. Lo nombraba Chile, que ya lo había dicho la CEPAL, le había ido bien después del confinamiento y luego de la pandemia, y bueno, Colombia es uno de los países que puntea también. Interesante también lo de la irrupción de las plataformas digitales, ¿no? Cambio de mano de obra, obviamente, de personas para usar estas plataformas por la pandemia y el confinamiento. Eso cambió, Juan Manuel, y eso como que se quedó, ¿no? Se quedó ahí, claro, mucha gente comprando por plataformas y hay muchos almacenes que entonces dicen no, necesitamos más gente para vender aquí físicamente. Como crecimiento individual, como cifra de crecimiento individual en un año completo, 10.6 sí es un hecho muy importante desde 1976, pero que esto tiene un componente de rebote en relación con lo que ocurrió en el 2020 cuando la economía se contrajo por acción de la pandemia.